están? Bienvenidos a este nuevo punto de encuentro. Hoy día nos juntamos con un abogado que ya lo conocemos, ya hemos estado con él en otra ocasión, porque quiero que nos haga una actualización respecto de qué está pasando en la Convención Constitucional. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? ¿Cuáles han sido los últimos artículos aprobados en el Pleno? Por ejemplo, en relación a materias de educación, pero también que nos haga un panorama general. ¿Les parece? Vamos a conversar hoy día con don Roberto Astaburuaga, abogado, área logística de Comunidad y Justicia. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias por estar aquí. Yo sé que estás atento ahí a las votaciones en este momento. Hola Miriam, un gusto estar con usted. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente poder compartir lo que pasa en la convención. Así que les cuento un poco, esta semana ha sido bastante movida. Durante toda la semana han existido plenos de distintas comisiones en donde se han ido votando los informes. O sea, claro, donde se han ido dando los informes en distintas materias. Ya estamos empezando a tener claridad sobre algunos órganos del Estado, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, las defensorías. Estamos avanzando en el diseño del sistema político, estamos terminando con algunos principios constitucionales y en derechos fundamentales, que es la comisión en la que yo estoy haciendo un seguimiento más enfocado. Ayer tuvimos algunas, cuatro quizás, cuatro aprobaciones importantes, cuatro votaciones importantes. La primera fue sobre el tema del aborto. Se aprobó un nuevo inciso que señala que la ley regulará el derecho, o sea, el ejercicio del derecho al aborto, pero eso no significa necesariamente que lo limite, porque esa ley puede no contener límites. Así que hay que tener cuidado cuando se diga que se va a limitar el derecho al aborto, porque no es necesariamente cierto y por lo menos en la Constitución está quedando sin límites. Si la En ley buenas cuentas, perdona, solamente para apuntar al punto. En buenas cuentas, la ley solo va a regular, pero no sabemos cuál va a ser esa regulación. Exactamente. O sea, la regulación es el mandato general que tiene la ley. Y la Claro, regulación puede ser prohibir, puede ser mandar, puede ser permitir, en el fondo puede ser desarrollar simplemente algún derecho. claro. Pero no siempre, en el fondo, lo va a limitar, porque la ley podría establecer, por ejemplo, la forma en que se tiene que atender a la persona que solicita un aborto, cuáles van a Exacto. ser los precios, el sistema de financiamiento, el modelo de atención, pero podría perfectamente no establecer ningún límite. Y si lo Exacto. estableciera sería contrario a la Constitución, porque la Constitución dice que es aborto libre. Entonces, Claro. de hecho, la Constitución dice que se garantiza su ejercicio libre. Entonces, esa ley que lo limite sería contradictorio. Entonces, es bien, lo que se aprobó ayer en materia de aborto es algo que nosotros creemos que es un disfraz comunicacional para no decir las cosas por su nombre. Perfecto. Esa era la El primera indicación segundo, importante. ¿Cuál es más? claro, bueno, también se aprobó algunas normas sobre propiedad y expropiación indígena que están teniendo un tratamiento mejor que el de la propiedad para todos los chilenos. Entonces provoca una desigualdad. También se aprobaron normas sobre expropiación que no garantizan completamente o de la forma segura el tema de la indemnización porque lo sujeta al justo precio, que puede ser distinto al real valor de la cosa, que es el precio de mercado en el fondo. Entonces la persona podría recibir menos de lo que vale aquello que se le está expropiando y por tanto no podría comprar con la indemnización algo del mismo valor. Ese sería el tercer punto. Y el último punto, que ya entramos en materia de educación, es el tema de la educación sexual integral. Si recordamos, ayer la educación sexual integral era un artículo que tenía dos párrafos. El primero ya había sido aprobado, que era un artículo bien problemático. Dice, porque está aprobado, todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, enfocada en el placer, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual. O sea, esto es un adoctrinamiento, o sea, totalmente una visión no integral de la sexualidad, enfocada en un aspecto muy materialista, bastante hedonista, podríamos decir,
¿sí? Que es lo que está en la Constitución. Y el segundo inciso era el que establecía que iba a ser un modelo único de educación desde la primera infancia, de carácter laico y con un montón de adjetivos. Ese inciso se rechazó en el Pleno, volvió a la Comisión, el de Derechos Fundamentales, y la Comisión sacó un nuevo inciso, que ayer, Dios mediante, no se aprobó por un voto. Hubo dos convencionales de izquierda dura que no votaron y gracias a eso no se aprobó el artículo y no se puede hacer nada más. Oye, pero qué Entonces, lo bueno, preocupante fue que... yo lo había perdón, entendido como al revés, como que por un voto se había aprobado. O sea, fue no, al revés, por un voto no se aprobó. claro, el segundo párrafo no se Ya, aprobó porque le faltó un voto. Entonces sacó 102 y se necesitan 103. 103. Eh, pero el problema fue que también se rechazaron algunas indicaciones que buscaban incluir el derecho de los padres en esta materia. Entonces hubo dos indicaciones que hablaban sobre el derecho preferente de los padres a educar a su hijo y que tienen el deber de educarlos, y sobre todo en esta materia, que es básicamente una de las cuales, o por las cuales los padres tienen este derecho. Entonces es bien complicado lo que quedó el derecho a la educación sexual integral, quedó un contenido bien hedonista, quedó muy sesgado ideológicamente, pero no quedó que sea de la primera infancia, no quedó que sea un modelo único, pero también hay que decir que no quedó que se incluya el derecho preferente de los padres. Esto se puede interpretar de dos maneras, no lo prohíbe, pero tampoco lo contempla. Entonces, mientras no se prohíba, los padres pueden seguir ejerciéndolo, solo que va a ser más difícil porque ya está garantizado este derecho, y este derecho en el fondo es para todas las personas. Entonces, puede ser desde cualquier edad, puede ser, a lo mejor se establece que sea desde los 8, 12, 14. Es bastante complicado porque aparte tampoco se dice cómo se va a ejercer. O sea, los colegios estatales van a aplicar este derecho o Sí, no, no sé. Todo eso hay que ver un poco cómo se va a ir desarrollando después con las normas transitorias. bueno, ahí tenemos un problema. Yo quiero, a ver, volver atrás un poco. ¿Por qué hoy día, a 2 semanas de que se termine el plazo para entregar este borrador, por qué hoy día estamos con aquellas materias que son las que son las más fundamentales y estamos trabajando como contrarreloj, ¿no? Me da la sensación de que dejaron para el final aquellas cosas que la ciudadanía, por lo menos a la ciudadanía de a pie, le importaban más. ¿Por qué pasó eso? Hubo mucha largona al comienzo, no estuvo bien, no sé, hecho el cronograma. Es una muy buena pregunta que varios empezaron a hacerle a los convencionales en febrero. Y tú, o sea, en gran parte de tu pregunta contiene la respuesta. Se perdieron 6 meses aproximadamente entre aprobar 5 reglamentos, cuando tenían que hacer uno, en salidas territoriales, en viaje al Biobío, en declaraciones que no tienen que ver con la tarea de la convención. Entonces, claro, se podría decir o sea, no, eso fue lo que pasó, perdieron mucho tiempo. Y lo segundo es que responde al afán maximalista de esta convención de que es regular absolutamente todo lo que pasa en Chile y con la mayor cantidad de detalles. Entonces eso provocó que el catálogo de derechos que tuviese que discutir la comisión fuese muy largo. Eran 43 derechos que establecía el reglamento y la misma comisión agregó creo que unos 20 más, por ejemplo. No tengo el número exacto, pero sé que eran más. Y luego todos esos derechos los dividió en bloques. Entonces el primer bloque eran el tema de los aspectos generales de los derechos fundamentales, quiénes son los titulares, cómo se financian, cuándo se pueden regular y cuándo se pueden limitar, por ejemplo. El segundo eran las libertades, o sea, eran los derechos sociales, educación, salud, pensiones, alimentos. El tercero eran las libertades clásicas, que se refieren a derecho de propiedad, derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de asociación, por ejemplo. Y el cuarto era igualdad ante la ley y los derechos especiales para ciertas minorías. ¿Qué fue lo que pasó? Que se invirtió el orden del bloque 2 y 3. Entonces primero se dio las libertades clásicas y después los derechos sociales, que también tiene una lógica de que sea en ese orden. Pero a medida que pasaba el tiempo y cada vez se presentaban muchas iniciativas y muchas indicaciones y el debate era cada vez más corto, evidentemente había menos tiempo para preparar esto. Entonces lo que yo creo que se tuvo que haber hecho es algo que algunos sugirió, es definir las demandas sociales que dieron origen a la convención desde un principio. Esos fueron los temas que tuvieron que haber quedado regulados,
que deberían haber sido maquillados constantemente en el fondo, cosas de haber entregado un buen resultado final y no por lo que tenemos ahora, que es muy pocas votaciones en muy poco tiempo, con artículos muy largos, que a veces son o muy ideológicos o muy vagos, entonces uno no entiende qué es lo que se quiere decir. Así que yo veo que el principal problema que están teniendo ahora es un problema de orden y un problema de tiempo, de no priorizar lo que era lo más importante. Sí, da, como te digo, esa sensación de que ahora, chuata, apurémosle, porque si no, no alcanzamos a llegar y queremos cumplir con el plazo, etcétera. También dio esa impresión cuando empezaron a recibir a las personas que habían presentado o que aparecían como representantes de estas propuestas de normas populares, ¿no? Les daban apenas Exactamente. 5 minutos para poder exponer y en 5 minutos tú no expones nada. No, Ahora, mi otra pregunta es respecto de eso. Eh, la convención trató como de abarcar, yo lo estoy dando como por terminada, pero trató de abarcar más allá de lo que una convención debiera decir, una constitución, perdón, debiera estar centralizado. No sé, me da la sensación que el rayado de cancha terminó siendo a lo mejor, al final haciendo como los cuadrículos de la cancha y no solamente el rayado general. claro. En general, una buena constitución es una que establece principios generales, que no significa lo mismo que vagos, es decir, no son palabras bonitas, sino que reflejan y tienen un contenido. Es decir, cuando yo hablo, por ejemplo, de la dignidad de la persona humana, yo discuto qué significa cada una de esas palabras, cuál es la relación que existen, etcétera. O sea, en el fondo, cada palabra importa porque después el legislador, en el fondo, se va a basar no solo en lo que dice la Constitución, sino en cómo se entendió en ese momento. Y por otro lado, el juez también al momento que tiene que fallar. Entonces, no es menor cuáles son las palabras que se ocupan y cuál es el significado que tienen y cuál es el que le dieron los convencionales. Pero cuando no pasa eso, cuando uno no tiene una discusión profunda con argumentos sobre cada una de las palabras, nos encontramos con lo que está teniendo la convención, que en el fondo está regulando de forma. La convención lo que está haciendo es como que pescara las leyes más importantes o de los temas más importantes Ujú. y pescara sus artículos más, o sea, los artículos principales de esas leyes y lo hubiera copiado y pegado en la Constitución. Entonces, al final, más que hablar de una Constitución, estamos hablando como de una ley constitucionalizada que junta Ya, leyes en el fondo. ya. Y hizo una ley lo que se llama como que junta de todos lados y a veces no se entiende la relación, no es armónica, tampoco es coherente. Las constituciones en el fondo reflejan el pensamiento social, político, cultural de un país, porque son posteriores, en el fondo Ujú. son posteriores a la sociedad, y entregan estos principios que deberían orientar el actuar de las personas. Si yo tengo una buena constitución, genero una adherencia de la persona a la norma y yo quiero cumplirla. Pero la norma, aunque también sea perfecta, si no es justa, no va a generar eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que acá tenemos normas muy injustas y que no despiertan en la gente ganas de cumplirla. Eh, y eso se refleja también en esta sobreabundancia de temas, de detalles. No es necesario regular el derecho al ocio en la Constitución, Por ni el supuesto. derecho de la radiodifusora. El derecho a la educación quizás tenga que ser extenso. A lo mejor no tanto, pero está bien que se desarrolle más. Pero acá, y ese es uno de los problemas que están teniendo. Como están regulando todo y están regulando todo de forma injusta, todos los que son afectados en su parte tienen una razón para decir, ojo, yo acá pareciera que estoy perdiendo más que ganando. Exacto, exacto. Ahora me da la sensación también de que obviamente si hay tanta norma transitoria que va a tener que ser regulada por ley después, la pega después del Congreso, digamos, porque por ahí tienen que pasar, va a ser eterna, va a ser una cosa muy, muy larga. Y además tenemos el gran drama, creo yo, no sé, de que nuestros legisladores en general, todos quieren ser escuchados. Ninguno vota por si yo apruebo o no, yo rechazo o no, no me gusta, sino que empiezan, no sé, desde los fenicios más o menos ¿no? a dar el argumento de por qué votan de esa manera. Pero vamos ahora a lo central, vamos al tema. A ver, explícame bien, cortito y súper conciso, por favor. El derecho preferente de los padres y o tutores de educar a sus hijos teniendo esta libertad de enseñanza, ¿en qué está eso? Ese,
la Comisión de Derechos Fundamentales había aprobado 5 artículos sobre educación, lo envió al Pleno y se aprobó solamente uno que decía toda la persona tiene derecho a la educación o algo por el estilo. Sí. El resto volvió a la Comisión y ahora mismo se están terminando de votar. Yo he estado siguiendo la votación Ujú. y prácticamente está igual. Yo, la Ya. verdad, veo muy pocas diferencias, por lo menos en los aspectos sustanciales. Quizás tendría que hacer un comparado para poder revisarlo bien, pero yo veo que se ha agregado quizás un par de temas sobre las universidades y ahora se acaba de aprobar un par de normas sobre el financiamiento a los establecimientos educacionales que no sean estatales, pero la libertad de enseñanza sigue con los mismos límites, el derecho de los padres está vacío de contenido, no es un verdadero derecho, y esto va a ser lo que el Pleno va a votar la próxima semana y va a aprobar definitivamente. O sea, no va a cambiar. Yo considero que esto ya es parte de la Constitución, ¿no? Falta el trámite de que el Pleno lo dice, pero no tienen más oportunidades. Así que yo diría que no ha cambiado nada sustancialmente. Perfecto. Cuéntanos ahora en otro tema dentro también de lo mismo, la autonomía progresiva e interés superior del niño. En qué quedó eso? ¿Cómo va? Em, Acá el tema de la autonomía progresiva está vinculado, va por dos carriles, por decirlo de alguna manera. Por un lado, está en el tema de la educación, porque se establece como un límite al derecho de los padres, la autonomía progresiva y el interés superior del niño, en el fondo. Eh, pero también hay un artículo que está ya aprobado en la Constitución que en el fondo habla de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y resguardar su interés superior y su autonomía progresiva. Entonces, lo más probable es que este concepto esté en dos partes, como un derecho de los niños y como un límite al derecho preferente de los padres, lo que es muy preocupante. Oye, y por último, algo que tú ya lo habías adelantado, el tema de la educación sexual integral, yo lo encuentro súper grave. Es bastante grave porque los padres que no están contemplados dentro de la norma, uno podría quizás interpretar que si están los padres, si se reconoce más o menos el derecho de los padres en el tema de educación, entonces también Ujú. debería ser aplicable al tema de la educación sexual integral. El problema es que Claro. está en son artículos separados. Ahora, igual las leyes siempre, o sea, todas las leyes que están dictadas bajo la Constitución de 1980 eh, y que sean compatibles con la nueva Constitución van a continuar vigentes. Entonces, el punto está en encontrar la razón de esta compatibilidad. Es decir, una ley que habla del derecho preferente de los padres bien hecha, o sea, bien redactada y que existe, que está en la Ley General de Educación, es compatible perfectamente con la Constitución que propone la Convención. El problema es, ¿se va a derogar esa ley y por tanto realmente los padres ya no van a tener ningún derecho o va a continuar vigente? Y ahí es donde tenemos que ver qué va a hacer la izquierda, si se va a poner a detectar cada una de las leyes que podrían oponerse a la nueva constitución y que por lo menos en tema ideológico yo me imagino que ellos harán una buena pega y podría ser posible o a lo mejor se les pasa. El problema es que acá estamos generando un vacío enorme sobre un tema que es urgente. Hoy en día, en marzo, ya estamos teniendo muchos casos de colegios que han denunciado que están recibiendo un adoctrinamiento ideológico feroz Sí. con estas jornadas de educación sexual no integral, por el tema de la violencia, muy mal enfocada en mi opinión, y los padres están preocupados. A nosotros nos han llegado casos de padres que dicen, oye, está pasando esto en mi colegio, están llegando estos libros, están mostrando estas cosas, y no están teniendo herramientas, que son sobre todo por parte del Estado, que se impone esto, pero con esta nueva constitución definitivamente pareciera que no vamos a tener herramientas. El tema de la autonomía progresiva, además, permite que el niño que quiera estar, por ejemplo, con este tipo de educación sexual integral, se pueda oponer a la decisión del padre que no quiere. Porque la autonomía progresiva y el interés superior del niño lo que hacen es que, y creo que esto lo conversamos la vez pasada, Ujú. es que tratan al niño como si fuese un adulto. Entonces, todos los deseos, aspiraciones o caprichos de un niño tienen que ser escuchados, tienen que ser atendidos e incluso tienen que ser obedecidos. Y todos sabemos que los niños se equivocan y que los padres están para corregirlo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un hijo que en el fondo quiere estar en estas clases de educación sexual integral porque el contenido se puede presentar de una forma muy atractiva, pero que realmente sea Perversa de perverso para alguna el niño? manera, claro. Entonces,
el niño va a querer, el padre no, se genera un conflicto, va a resolver el Mineduc, este nuevo Mineduc con más atribución en estos temas, por ejemplo, o el tribunal o el juez. Al final va a ser el juez, va a ser el funcionario estatal el que va a decidir qué es lo mejor para mi hijo en cuanto a educación sexual, no debería ser el padre. Entonces, es bien complicado este tema, y este tema ahora se puede intentar, uno se puede oponer, porque tiene más herramientas, pero con la nueva constitución yo dudo que pueda ser así. Además que lleva detrás un tema moral grande, entonces no es solamente la educación sexual, que yo no sé, yo creo que es factible, es buena, es bien que se haga, pero no ¿cómo se dice? Ideologizada. Ideologizada, claro. Sí, yo también, Ideologizada. es algo que en el fondo se necesita, pero los cambios tienen que ser en orden. Y me parece que los primeros educadores son siempre los padres, en el fondo. Entonces, Obvio. algunos me dirán, pero es que los padres no saben nada. Bueno, entonces, entréguenle material a los padres, que los Claro, padres vayan al colegio, exacto. muestren distintos, o los proyectos que sean de educación sexual que apunten al bien del hijo. No tenemos tampoco por qué aguantar que la misma diversidad de proyectos permita que haya proyectos que atenten contra el bien del hijo. Es igual de malo, es igual de Exacto. malo un proyecto de educación sexual integral malo que sea impuesto por el Estado como uno que se ampare en la diversidad de proyectos educativos, porque los dos provocan el mismo mal, la perversión del niño. Entonces, Exacto, ¿no? eh, Y una distorsión, obviamente. exactamente. Oye, Roberto, a ver, háblame rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué pasa con aquello de el financiamiento que tú me dijiste que estaba como por votarse para Sí, aquellos establecimientos no particulares pagados, en buenas cuentas? No, privados. claro. Esto se acaba de votar en la comisión. Y yo considero que es bien preocupante porque viene con letra chica. Viene con letra chica, y lo que se aprobó en el fondo es, como una forma de decirlo bien resumida, es que el Estado podrá, no deberá, eso es lo primero, podrá, o sea, el Estado puede decir sí o no, es decir, Boric y compañía, si es que se aprueba la nueva constitución, podrá financiar todos los colegios o establecimientos educacionales que no sean estatales. Es decir, en ese caso entran todo lo que sea la Ya. educación pública subvencionada o fundaciones educacionales sin fines de lucro, ¿Mm? y el tema de los colegios directamente privados. Entonces, eso es lo primero, esa es una facultad. Lo segundo es que dice que siempre que sean gratuitos, cuenten con instancias de participación y se rijan por los fines y principios de la educación. Entonces, a mí esto es lo que yo llamo la letra chica, porque lo que dice es, voy a financiarte solo si puedo, hay instancias de participación. La instancia de participación se refiere a que todos los integrantes de la educación, es decir, los profesores, los directores, los padres, los niños, los funcionarios auxiliares de la educación como los psicopedagogos, van a tener un rol que puede ser vinculante o no. Acá no lo explicita, obviamente, que hay interpretación, si es vinculante o no, nosotros nos mojamos las manos para no tener problema, pero obviamente entendemos que sea vinculante. Entonces, ¿cuál es el problema que sea vinculante? Que los padres pueden optar por un colegio subvencionado o un centro educacional no estatal de un cierto proyecto ¿Mm? educacional que sea acorde a sus convicciones, pero con esta participación que tengan estos otros integrantes, puede ser ideológica, me pueden cambiar todo, porque van a tener pueden tener incidencia en toda la materia. Acá no se define, pero tampoco prohíbe en qué no se puede meter. Me pueden cambiar la malla, puede ser, me pueden cambiar la forma de enseñar también. Obvio. Entonces, al Perfecto. final, ¿qué garantía tengo yo como padre de que el colegio, el establecimiento, está enseñando como yo creo que lo iba a hacer? Ninguna. Y por último, y esto sí que la letra chica dice que se rijan por los fines y principios de la educación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que ir a ver cuáles son los fines y principios de la educación que la nueva constitución está aprobando. ¿Y qué es lo que ya se aprobó? Artículo 16, inciso tercero. La educación se regirá por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, digo, voy a financiar a un establecimiento educacional no estatal si cumple con ciertos requisitos de la educación. Me voy al artículo de educación y me dice,
la educación tiene que ser de esta manera, es decir, tiene que ser con enfoque de género, tiene que ser inclusiva y tiene que ser. ¿Qué pasa si no lo es? ¿Qué pasa si es que no aterriza esos conceptos o esos principios de la educación? Entonces el Estado no lo va a reconocer, y si no lo reconoce, no lo financia. No, Entonces no, ahí tenemos la letra chica. Pero además, el artículo de educación, que es distinto a este otro, el de financiamiento, dice que se va a remitir también a los demás principios consagrados en esta Constitución. Entonces yo tengo que ir a ver cuáles son los principios de esta Constitución. ¿Y qué me encuentro? Oh, sorpresa, Estado laico. Oh, sorpresa, autonomía progresiva. Oh, sorpresa. Entonces, ahí interculturalidad, indigenismo, perspectiva de género, y aparece todo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pareciera que pasa? Que al final, todos los establecimientos educacionales, sean estatales o no sean estatales, se van a regir por los mismos principios de la educación. Es decir, la educación va a ser exactamente igual para todos. Y la libertad de enseñanza queda simplemente como una declaración. ¿Por qué? Porque yo no tengo la posibilidad de que el establecimiento educacional al que asiste mi hijo, o el que yo quiero fundar y crear, gestionar, sea distinto, o se rija por principios distintos, o no incluye estos principios con los que yo no estoy de acuerdo. Porque si no, o no me financian, o no me reconocen. O si me reconocen, a lo mejor no me van a financiar. Ese es el problema gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que al final qué pasa? Estamos en un sistema, o vamos hacia un sistema único de educación con el chantaje de que si no te adecuas a esto, no te paso la plata. ¿Y qué es lo que provoca eso? Que obviamente los que pueden irse a la educación privada lo van a hacer, pero van a ser muy pocos, y el resto va a tener que cerrar o va a tener que adecuarse y someterse a estos principios. Y todos sabemos que la educación estatal no funciona bastante bien. El 55% de la educación en Chile es subvencionada. Entonces, esto se le está haciendo es un chantaje muy grosero, es un insulto, en mi opinión, a la libertad de enseñanza y a las buenas intenciones que dicen tener los constituyentes. Yo, en este tema, porque este artículo, lo más probable, yo lo creo, el 99%, se va a aprobar en el Pleno, y van a salir a decir que hay libertad de enseñanza, que se va a financiar a los privados, a los subvencionados, pero hay que leer el artículo completo, hay que conectar los artículos, hay que entender cuál es la letra chica de esto, y es que si la educación del subvencionado no es como la educación estatal, entonces no hay plan. Y hasta ahí. Perfecto, me quedó clarísimo. Yo creo que ese tipo de cosas tenemos que seguir conversándolas porque en realidad hoy día se están dando de repente, no en todos lados, pero se están dando mucho las noticias a la mitad. Se dice el título, pero no la bajada. Muchas gracias, Roberto hasta Buruaga, por haber estado hoy día con nosotros. Un gusto, Miriam. Que les vaya muy bien y espero que nos podamos ver pronto. Pero de todas maneras nos vamos a juntar contigo para que nos des las últimas actualizaciones sobre en qué va el tema de la Convención Constitucional, este proyecto, esta propuesta que nos van a hacer, y nosotros queremos votar informados. Muchas gracias por haber estado hoy día. Esto es Punto de Encuentro.